Amigos y amigas, gracias por la sintonía. Como les dije antes de irnos a la pausa, vamos a hablar del tema de seguridad, que es un tema que nos interesa a todos y a todas las salvadoreñas. Está con nosotros un gran amigo, el pastor Freddy Segovia. Pastor, bienvenido. Muchas gracias, Luis. Qué gusto estar con ustedes nuevamente en este buen programa. Bueno, el pastor Segovia ha sido miembro del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia, este espacio multisectorial que se creó en el gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén, que hoy por hoy pues están a la espera de qué pueda suceder con el trabajo realizado y, por lo tanto, pues si se le dará continuidad a este consejo o no. Pero el tema de la seguridad siempre sigue siendo para nuestro invitado un tema de análisis, un tema fundamental, sobre todo porque al final de lo que hagamos los salvadoreños y salvadoreñas en pro de la convivencia va a depender pues el futuro de nuestra generación y de las futuras generaciones, sobre todo de las futuras generaciones. Pastor, ¿se ha continuado reuniendo el Consejo o qué se ha dicho? ¿Qué señales han habido? Bueno, no les sabría decir porque no hemos tenido mayor información. Sí veo que hay mucha gente interesada en siempre seguir dando sus buenos aportes, ¿verdad? Pero no ha habido una convocación per se de parte del gobierno central para darle continuidad al espacio. No hemos tenido esa convocatoria o información que se dé a corto plazo. Perfecto. Aunque es muy prematuro, digamos, para exigir resultados a la nueva administración, apenas van 50 días de gobierno, pero las señales que se ven, ¿cómo la está leyendo usted, pastor? Bueno, la verdad es que en cierta manera hay un enfoque más mediático hacia tratar la problemática, accionares de parte de la fuerza pública, lo cual cuando nosotros hablamos siempre desde el punto de vista de la integralidad, de la aproximación del problema de seguridad, aclaro, no es poner jamás al control ni a la persecución penal del delito de lado, porque eso siempre es necesario. Pero sí definitivamente considero que si se da un enfoque estrictamente hacia lo que es la parte del control y la persecución penal, desde una manera dándole solamente énfasis a ese lado, puede correr el peligro de cometer los errores que otros lugares y en previas experiencias ya hemos caído. O sea, una de ellas pues tiene que ver con el factor de volver a descontrolar la cantidad de privados de libertad, que literalmente pues ahí tuvo su génesis mucho el problema de violencia en el país, ¿verdad? O sea, son de las cosas que hay que ver. Y la otra es que no podemos permitir que la población pierda la confianza. Y ya no estoy hablando del ciudadano común, estoy hablando de aquella persona que está en estos territorios más vulnerables. No puede ser que la policía o el ejército se vean hasta cierta manera como entes donde la gente tenga miedo de ellos. No, es al contrario, o sea, la fuerza pública del país está para servir, para proteger a la población. En esto algo se había avanzado, en generar esa confianza en los territorios por parte de la ciudadanía. Creo que la participación que tenía la policía era más en términos de ser parte de toda esa construcción de convivencia en las comunidades. Claro, bueno, en sí, o sea, una de las apuestas era literalmente activar la policía en una visión de policía comunitaria. O sea, entonces, por supuesto, rescatando aquellos modelos, Japón, Brasil, donde verdaderamente había una visión un poquito más diferente de generar el control territorial, siempre con una presencia policial, pero una policía amigable con el vecindario, conociendo qué es lo que está sucediendo alrededor. O sea, no estamos hablando, la gente decía policía comunitaria, una policía aguada, no, nada que ver con eso. Era una policía que tenía una mejor participación y control, pero generando la confianza. Es un control más inteligente. Por supuesto, es que de por sí creo que el futuro del país depende que este recurso, que es la fuerza coercitiva del Estado, se utilice de una manera inteligente, prudente, pero sobre todo muy transparente. Porque eso es vital para el buen funcionamiento y poder darle llamémosle así, un golpe fuerte a aquellos problemas fundamentales que es lo que están generando el problema de violencia. Fíjese que nosotros no estamos hablando
de que la policía pare su accionar o que en cierta manera se desmovilice o genere algún tipo de prebenda o de algún tipo de ventaja. No, no estamos hablando de eso. Estamos hablando verdaderamente un accionar con el apego al irrestricto respeto a los derechos humanos, al debido proceso, porque tampoco no nos podemos permitir que nuestra fuerza pública sea manipulada por personas para incriminar indebidamente a las personas, número uno. Número dos, que la policía inspire esa confianza, sea aquel baluarte que verdaderamente desde los acuerdos de paz, Luis, genere lo que se llama esa nueva esperanza del futuro del país que necesitamos. Fíjese que la PNC de por sí, si bien es cierto, tiene que apoyarse con la Fuerza Armada para ejercer una mejor labor por el momento, por la limitación llamémoslo así, de recurso humano que tiene, pero la verdad es que tiene que entrar en una lógica donde verdaderamente la policía tiene que ser más fortalecida, policía, ojo, con más elemento humano, con más tecnificación y con una visión más al servicio comunitario. O sea, creo que ahí va el éxito de cualquier acción que se esté llevando a cabo o que se dé en el futuro. Si se desvía de estos puntos, déjeme decirle que no va a tener éxito lo que se haga. Y ahora, ya está comprobado pues, que en muchos lugares y experiencias ha fracasado quitar a la fuerza pública, ¿verdad?, de orden de esta visión. Sobre todo porque cuando se genera esa confianza, pastor, la gente va y denuncia. Claro. La gente va y colabora. Por supuesto. Y eso es muy necesario para poder hacer un combate efectivo. ¿Por qué la gente no denuncia? No denuncia porque no tiene confianza que se le resuelva. ¿Por qué la gente no participa en aspectos de espacios ciudadanos? ¿Por qué? Porque no tiene confianza en sus alcaldías. Entonces imagínense cómo hace poco el FUSADE sacó el estudio que se llama ¿Cómo vamos?, ¿verdad? Y hicieron un análisis de San Salvador, Santa Tecla y de mexicanos. Y usted se da cuenta que un factor así transversal en los tres es que la confianza hacia sus municipalidades es bien bajo. Y uno dice, ¿por qué? O sea, entonces, mire qué reto el que tenemos, porque tenemos que abrir el espacio para que la gente pueda verdaderamente confiar, no solamente ya en la fuerza del Estado, porque confían mucho más, fíjese qué tremendo, la gente confía más en la Fuerza Armada que en la PNC. Y mi pregunta es, ¿por qué? Cuando debería ser al revés. Entonces, debemos de estar pensando en cómo levantar la imagen de la PNC para que la gente confíe más en su policía, para que verdaderamente vea a la policía como esa fuerza que ellos pueden levantar el teléfono y decir, mire, tengo un problema, y llegan allá y saben que los va a auxiliar. Pero ¿qué sucede cuando la gente no confía en su fuerza? ¿Usted sabe qué? Graves cosas pasan. Son una frase de un criminólogo en los Estados Unidos que dice que cuando la gente pierde la confianza en el Estado, graves, pero sí, graves cosas suceden. Y eso es lo que sucede. Y es lo que nos ha estado pasando. Y pudiéramos plantear la acción al revés. Cuando crece esa confianza, pasan cosas buenas. Por supuesto. Entonces usted va a ver de que o sea, mire, la seguridad es un bien público, Luis. Y cuando digo bien público, o sea, bien hablo algo tangible, que hay que trabajar por ello. Es un capital, digamos. Claro. Y eso no solo lo va a obtener la ganancia de ese capital, lo va a obtener la policía, lo va a obtener la ciudadanía colaborando y trabajando de la mano. Entonces, no podemos hablar de una recomposición de tejido social para solventar el problema de seguridad si no tenemos verdaderamente a la participación de la ciudadanía trabajando para resolver esos problemas. La gente, mire, la gente en nuestros territorios tiene lo que se llama un problema de pobreza multidimensional. Así de sencillo. O sea, carencia de educación, de condiciones de vivienda, trabajo digno y seguridad social, qué sé yo, salud, espacios, o sea, llamémosle así, espacios donde poder, como dicen, botar un poco el estrés, salir del ocio. Bueno, la vulnerabilidad del ecosistema. Claro, entonces la carca va a tener la amenaza de las lluvias. Por supuesto. Entonces, esa seguridad que tiene que ver, implica la seguridad alimentaria también y la seguridad también de tener un techo digno, son cosas que tenemos que, como Estado, tener que resolverlo para que
las condiciones cambien. Fíjese bien, ¿dónde está llamémoslo así, dónde yo vislumbro? Tener una fuerza muy tecnificada, muy, llamémosle así, respetuosa de la ley, del debido proceso, ¿verdad? Y tener una, llamémosle así, una fuerza directa, de injerencia ciudadana, dándole resultados tangibles y visibles a la población de que su entorno está mejorando. Mire, esa amalgama es y será la respuesta al problema de inseguridad en el país. Vamos a seguir hablando cuando regresemos de una pequeña pausa, sobre todo porque usted acaba de meter uno de los temas que parece ser punta de lanza de la nueva administración, que es la reconstrucción del tejido social. Y vamos a compararlo también con lo que ya se venía haciendo desde el Plan El Salvador Seguro. Una pausa, venimos con más. Gracias por la sintonía. Seguimos hablando del tema de la seguridad ciudadana, sobre todo desde el enfoque de la prevención, que es lo que siempre nos viene a compartir el pastor Freddy Segovia. Pastor, el tema que hoy se le ha llamado reconstrucción del tejido social. Cuando se presentó el Plan El Salvador Seguro, fue de las primeras cosas que se hizo, y era la participación de todas las instituciones que están en los territorios, de los municipios priorizados, en los 3 círculos que se establecieron. ¿Qué ha cambiado ahí o cómo ve usted que se esté manejando ahora ese tema? Bueno, la verdad que es un misterio, o sea, no sabemos verdaderamente cuáles van a ser las siguientes fases de ejecución del Plan Cuscatlán. Confiemos, o sea, hay que tener buena fe en todo esto, ¿verdad? Pero verdaderamente se cometería un gravísimo error dejar de fuera a muchos de los actores que son fundamentales para lograr reconvertir y reconstruir ese tejido social miren, eso no se va a hacer desde Casa Presidencial, eso se va a hacer en los territorios. Y eso se va a hacer motivando, o sea, dando una esperanza siempre, ¿para qué? Para que los liderazgos locales, yo no sabía que la figura del alcalde, literalmente, alcalde significa príncipe, no sabía eso, fíjese. Un día me puse, así me voy a explorar, un alcalde viene siendo como el príncipe de la comarca. Pero el príncipe de la comarca no porque sea de sangre real, no, sino que porque conoce y sirve a su gente. Entonces, el alcalde, si él tiene un liderazgo y sabe motivar a los liderazgos locales, y bueno, y vamos a hablar también de otros actores, por ejemplo, voy a hablar de las iglesias. Las iglesias sería un error dejarlas de fuera. Y hablo por qué. Primero, porque las iglesias tienen dentro de los territorios, ya sea, llámese iglesia católica o cristiana evangélica, son iglesias, su liderazgo es respetado dentro de la misma población. Y fíjese qué tremendo, los grupos de pandillas respetan al pandillero cuando se desmoviliza, si verdaderamente entra a la iglesia de corazón. Creo que esa parte no está bien contemplada, ni mucho menos contemplada por el momento, no lo he escuchado que se haya tomado en cuenta. El mensaje más bien para las pandillas ha sido muerte o cárcel, ¿verdad? Bueno, por eso le digo, o sea, una situación de un tanto mediático. Pero, digamos, qué importante es dentro de lo que es la parte local. ¿Por qué? Porque, en cierta manera, a las personas hay que darles esperanza. Claro. O sea, yo no estoy diciendo darles esperanza, pobrecitos mis muchachitos, no, es decirle, hijo, vas a respetar, estas son las cláusulas y esta es la ley. O te sometes a esto o vas a tener consecuencias. Entonces, y literalmente, por eso es tan importante que la educación, imagínense qué tremendo, que nosotros acá estamos haciendo énfasis a la educación. ¿Por qué hay tanto problema de delincuencia en el país? ¿Por qué? Porque nuestros jóvenes, ¿qué tipo de formación tienen? Luis, nuestro averaje de educación escolar promedio en el país es apenas de 7º grado, 7º a 6º grado, poniéndolo en promedio. En este mismo estudio aparecía cómo vamos, tenemos 9º grado en área rural. Pero imagínense, oiga, vamos con esto. ¿Qué sabe hacer un jovencito con 9º grado?
Muy poco. Muy poco, ¿verdad? Ahora vamos a la otra parte del empleo. ¿Sabe que en estos 3 municipios de San Salvador, Mexicanos y Santa Tecla, aparecía una cifra que me alarmaba, que tenía que ver que el 40% de los jóvenes entre 16 y 24 años, literalmente, están sin empleo? Entonces imagínese usted, ¿y estos jóvenes qué hacen? Y dentro de ellos había una cifra todavía un poquito más interesante de que eran nuestros famosos ninis, ¿verdad? Imagínense que en cada uno de estos municipios tenemos promedios entre el 18 y el 20% de jóvenes que no estudian ni trabajan. Entonces pongámonos a pensar, ¿cómo le va a decir usted a ese joven, o te enderezas, o te sometes, o te somato? Creo yo que definitivamente hay muchas familias, estos son hijos de padres, madres, solteras, qué sé yo, con muchos problemas, pero tenemos que definitivamente, mire, ya va a llegar un momento que lo mediático va a tener que encontrarse con la realidad. Y la realidad es que con estos números no habría ni cárceles ni elementos de la fuerza pública para contener a tanto joven que no estudia ni trabaja. ¿Qué opción le van a dar? ¿Irse del país? Fíjese que era bien interesante que aparecía en ese mismo estudio, había algo de que qué era lo que motivaba a razones para emigrar, para irse del país. Fíjese que mucha gente venía y decía, bueno, ¿y por qué será la inseguridad? ¿Sabe por qué se quieren ir más? Por el empleo, no encuentran empleo. Lógico, pues, y estamos hablando de estos 3 municipios que se hizo esa muestra. Entonces, definitivamente, aquí hay que atender. O sea, la policía va a llegar un momento, se recuerda que en la entrevista pasada decía, ok, llegamos, controlamos, ¡pum! ¿Y ahora qué? Tenemos desempleo, tenemos gente que quiere emigrar, ¿por qué? Porque no encuentra empleo, porque su calidad de vida va por debajo del estándar. Entonces, haga de caso, y otros por problemas familiares. ¿Y cómo no va a haber problemas familiares si están ensucunados en la casa, si no producen? Imagínense el estrés que le genera a una familia, un joven de 18 a 20 y pico de años que está en la casa todo el día, que solo consume y no produce nada. Terrible. Entonces, imagínense, mire Luis, El Salvador tiene ya que cesar de dar palos de ciegos. Y no estoy diciendo de que el gobierno está haciendo eso, estoy hablando ya no se puede estar tomando decisiones a la loca. Hay que ver esta realidad y dar respuesta real a esta situación. Ahora, Pastor, con el esfuerzo que se hizo durante estos años, con el Plan El Salvador Seguro, incluso esa realidad se estudió de sobremanera, y los resultados incluso que se mostraban, es decir, los índices de los principales hechos delictivos y criminales, incluso hubo todo un esfuerzo por establecer cuáles van a ser los parámetros, los índices, los indicadores para medir todo esto. Hoy pareciera que se quieren presentar indicadores diferentes, una forma de medir la criminalidad diferente, excluyendo algún tipo de hechos, excluyendo, por ejemplo, las osamentas que se han encontrado, excluyendo, qué sé yo, los fallecidos que hay en enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los pandilleros. Es decir, tratando de medir el fenómeno con otros parámetros. ¿Eso qué problema puede dar? Mire Luis, nosotros en la Escritura dice el Señor, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. En la medida que tú conoces la realidad, tu realidad, vas a poder hacer los cambios necesarios para enfrentarla. Si tú quieres vivir simplemente de ocultar eso, y no estoy diciendo que eso sea lo que se está haciendo, ignoro, no conozco esa operatividad que se está dando, pero tiene que haber un abordaje de conocer la verdad, para verdaderamente generar, o sea, parte creo yo que de todos estos esfuerzos que hacen distintas organizaciones, tanto locales como internacionales, obedece a qué, para que los tomadores de decisión, Luis, o sea, estén informados. Y estar informados significa tomar una decisión basada no de una manera posible, ¿cómo le pudiéramos llamar?, de arrebatamiento, sino que verdaderamente muy sabia, muy conocedora, con mucha sustancia. O sea, porque entre mejor
informado está el tomador de decisiones, mejores decisiones toma. Entonces no podríamos estar jugando con eso. Creo yo que si bien es cierto, también existe aquella situación que es esa distancia que hablábamos entre lo que era la percepción y la realidad, claro. Y definitivamente pues hay que saber manejarla, pero creo yo que sería un error grave descartar todo un buen trabajo que se ha estado haciendo, articulado, y verdaderamente todo, mire, todo es perceptible, es como sea, perfeccionable, es perfectible, en el sentido de que nada es perfecto. Todo puede mejorarse. Y quizás, vaya, en el afán de quizás no tomar absolutamente nada que se retome de ahí y diga, porque lo hizo el gobierno pasado, quítale la pasta, deje el contenido, o sea, la realidad ahí está, pues. Me gusta esa expresión, sobre todo porque hay un trabajo que se ha hecho. Claro, y no puede ser de que tanta gente estuviéramos en el error, pues, y estoy hablando comunidad internacional, agencias de cooperación, iglesias, universidades, qué sé yo. O sea, partidos políticos, medios de comunicación. Sí, o sea, entonces creo yo que, mire, todavía hay una situación y yo pues sí me he caracterizado, Luis, de ser muy respetuoso de las partes ideológicas políticas y estar al margen de la contienda política electoral. Y creo que esa es la función de la iglesia. Claro. Entonces, pero creo yo que cuando ya se enfríen las aguas, definitivamente la objetividad va a llamar a una reflexión un poquito más profunda y a tomar en cuenta todo este tipo de realidades. Y creo que en la manera que logremos nosotros entrar en esa dinámica y dejar de la descalificación, porque no puedo descalificar a la gente solo porque me caes mal. O sea, no porque a ti te gustan las rancheras o a mí me gusta el merengue. O sea, yo no te puedo quitar. O sea, y eso creo que ha sido uno de los graves errores que como nación estamos cometiendo. Lo que nos ha llevado a estar tan polarizados. Claro, y que conste, y no estamos hablando aquí de hablar a favor de las pandillas o como, no hombre, por favor. O sea, estamos hablando de querer un mejor porvenir para tanto joven que está ahí. O sea, es que esta realidad que le estoy compartiendo no son inventos, estoy compartiendo data real. Pastor, cuando regresemos vamos a hablar de eso que usted acaba de introducir, el papel de las iglesias en este esfuerzo de país. Una pausa, venimos con más. Seguimos hablando del tema de la prevención de la violencia y de la seguridad en nuestro país. Pastor, el papel de las iglesias en este trabajo, sobre todo de hacer participar a la gente, de motivarla y de darle esperanza de país, ¿cómo lo ve, cómo lo califica usted, esa misión que cumplen las iglesias, de la denominación que sean, en los territorios? Bueno, ya hablábamos del factor de respeto al liderazgo primero, pero fíjese que hay otro papel bien fundamental. Y no voy a ver, mucha gente me dice que usted mucho habla de las experiencias de afuera. Sí, pero yo no hablo para que las traigamos, sino que aprendamos. Voy a hablar del caso de la ciudad de Oakland, California. Fíjese qué interesante que las iglesias se convirtieron en los puntos de contacto con la policía y la comunidad. Había una pésima relación con las comunidades, y mire qué interesante que el clero de la ciudad de Oakland ayudó muchísimo para lubricar un poco esa relación, al punto donde los jefes de policía locales de las distintas comisarías o precincts que le llaman allá, en coordinación y perfecta, ¿cómo le puedo explicar? No perfecta, decir nada más, con una buena articulación. Convocaban a los liderazgos locales para que la iglesia fuera como un punto neutro de encuentro. Y un espacio que ahí está, no hay que andar invirtiendo recursos, no hay que andar... O sea, ¿sabe qué? Es como decirle, las iglesias locales, ante los problemas locales de violencia, no sabe usted cómo
son los perfectos apagallamas. Claro, y no son impasibles. Así es. Son actores activos. Exacto. Y aparte, estamos hablando de lo que es, y yo sí le puedo hablar de mis experiencias con las comunidades locales, que gente de la iglesia son voluntarios de un voluntariado dispuesto a servir al prójimo, a ayudar en sus momentos de necesidad. O sea, si se le cayó la casa, si no le falta comida, si necesita un poco de medicina. O sea, que son de los problemas que verdaderamente hablábamos de la pobreza multidimensional, hombre. O sea, la iglesia no va a llegar a resolver eso. Llega a dar, como dicen, ciertos analgésicos para mitigar un poco, pero verdaderamente es la respuesta del Estado y de todos los que puede hacer y generar esos cambios. Entonces, mire qué interesante, porque los liderazgos, usted va a ver en todas las experiencias, Los Ángeles, Oakland, le estoy hablando de las más violentas, Detroit, Chicago, Baltimore. ¿Dónde están? Usted va a ver siempre qué hay ahí en esos grupos de multitask que le llaman, de multiorganizacionales. Usted va a ver la presencia de las iglesias. ¿Y qué están haciendo las iglesias ahí? ¿Sabe qué? Generando los espacios de confianza. ¿Para qué? Porque acuérdese que, como dicen, mire, el diablo está ahí. Y el diablo está queriendo meter cizaña y está queriendo dividir las comunidades y está queriendo meter la mala fe. Entonces las iglesias ayudan, ¿sabe qué?, a mantener viva la esperanza de la buena fe. Que las cosas se están haciendo con una visión noble, no detrás de una maquiavélica movida política, sino pues lo está haciendo por un factor de servicio. Y creo que eso es lo que el salvadoreño debe de aprender a no descalificar. Mírame un día, un comentarista, no voy a dar nombres ni nada, pero me dije, ¿qué está haciendo ese pastor ahí hablando? Dijo así un día. Yo por mi respeto no le voy a responder de la misma manera que él habló, pero sabe una cosa, ¿sabe qué estoy haciendo aquí? Tratando de hacer país que quizás a usted se le ha olvidado hacer. Porque la construcción del país no depende solo del presidente ni de dos personas, depende de todos. Y ahí es donde cada uno de nosotros... Dentro de sus áreas de influencia. Claro, eso le iba a decir, nosotros como medios de comunicación, claro. igual, este tema es fundamental abordarlo y nos encanta que usted nos venga a dar sus reflexiones, pastor. No, con mucho gusto, Luis. No, por mí encantado de estar con ustedes. Y la verdad es que dos cosas bien importantes, Luis. Dice la Escritura que con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Cuando verdaderamente hay misericordia, y no estoy hablando de abrirle la puerta a una persona que anda mal y decirle no te preocupes, no, estamos hablando, hijo, aquí hay una salida. Pero que esa salida sea de verdad. Y si a esa persona en ese camino se le presenta acercarlo a Dios, esa persona cambia. Perfecto, con esa idea nos vamos a quedar, pastor. Muchísimas gracias. Muchas gracias y que Dios les bendiga a todos. Y a ustedes, amigos y amigas, gracias por la sintonía. Quédense. Hay más para todos y para todas. Pasen buenas noches.